Buenos días. Esta semana en matemáticas vamos a trabajar la estructura de la secuencia didáctica del material. El objetivo que se propone es reconocer las etapas que conforman la secuencia didáctica del material educativo de matemáticas PTA. Estas preguntas orientadoras ustedes ya las respondieron, fue con lo que iniciamos hoy. El objetivo de estas preguntas orientadoras es simplemente que ustedes reflexionen en torno a los inconvenientes que han tenido con el material, cómo lo han solucionado, qué han trabajado el material, cómo lo están trabajando. Básicamente son para eso. Y que con lo que vamos a desarrollar logremos por lo menos dar alguna orientación o respuesta hacia ahí. La estructuración. Esta semana solo vamos a trabajar dos etapas, la de comprensión y la de descontextualización. Vamos a recordar un poquito la estructura de las secuencias didácticas que se presentan en el material PRES. Entonces tenemos la etapa de comprensión, tenemos la etapa de descontextualización, la etapa de resolución de la situación problema y la etapa de reflexión. ¿Qué encontramos normalmente en la etapa de comprensión? En la etapa de comprensión siempre vamos a encontrar una situación problema que nosotros vamos a contextualizar para que reconocer los conocimientos previos que tienen nuestros estudiantes y para que ellos también se familiaricen con ese contexto. También hay una lectura de la situación y la idea principal es que los estudiantes identifiquen la tarea que se debe realizar, ¿sí? Para eso, pues ustedes contribuyen con la elaboración del esquema y demás actividades que se presentan en esa etapa. Tenemos también la etapa de descontextualización. La etapa de descontextualización son los centros que se desarrollan con los estudiantes. Sabemos que en esos centros está inicialmente lo que es el trabajo con el material concreto y luego viene el desarrollo de ejercicios o problemas que se proponen en cada uno de los centros, ¿sí? Vamos a recordar o mejor a diferenciar qué es una situación problema, qué es un problema y qué es un ejercicio. ¿Por qué? Porque son tres conceptos que siempre se trabajan en estas secuencias didácticas. La situación problema es la que se presenta al comienzo. Si ustedes se dan cuenta, es la que está contextualizada, entonces que parece como el cuento, que tiene que los enanitos, que tiene que el sabio, que tiene que los bomberos, que parece como el cuento, ¿sí? Esa sería la situación problema. También si nosotros lo asemejamos cuando hacemos una investigación, la situación problema vendría siendo como todo lo que nosotros describimos del problema, ¿sí? Eso vendría siendo esa situación problema. Pero el problema, ¿qué es? El problema es simplemente la tarea que el estudiante debe realizar. Si nosotros volvemos al ejemplo de cuando hacemos investigación, la pregunta problema. Entonces aquí pasa lo mismo en estas situaciones o en esta secuencia. Nosotros tenemos una situación problema, pero lo que realmente tenemos es que el estudiante identifique la tarea que él tiene que desarrollar, que eso es lo que nosotros vamos a llamar el problema. Pero no solo el problema aparece en la situación problema, también aparece en los centros de aprendizaje. Entonces hay centros de aprendizaje donde aparecen diferentes problemas. ¿Qué es lo que nos diferencia un problema de un ejercicio? Que el problema, el estudiante o la persona que se enfrente a él tiene que hacer un esfuerzo para hallar la solución. Es decir, no puede hallar la solución inmediatamente. No puede decir inmediatamente, tengo que sumar, tengo que restar. No. Él tiene que analizar y así va a encontrar un plan o va a hacer un plan para poder resolverlo. Por su parte, el ejercicio es más sencillo. El ejercicio simplemente, bueno, no más sencillo en su escritura, es más sencillo en que el estudiante se enfrenta y sabe cómo hacerlo. Es posible que para un estudiante, si usted le pone una suma, pues él ya sabe cómo hacerla. Y nosotros decimos y vemos claramente que es un ejercicio. Pero si le ponemos, Pedro va a la tienda, compra 5 panes, compra, y le ponemos más cosas, pero el estudiante ya sabe que tiene que sumar, que tiene que restar,
es fácil desarrollarlo, se convierte en un ejercicio. Esto lo vemos acá, lo que les acabo de explicar. Está la situación problema, es el cuento que nosotros leemos al comienzo, digo yo el cuento porque pareciera un cuento, pero que tienen algunos datos, que tienen alguna información que ellos más adelante van a utilizar para solucionar el problema. Vienen los ejercicios, que son ejercicios contextualizados, que a pesar de que tienen un encabezado y pareciera un problema, realmente lo que tienen que hacer es muy sencillo. El estudiante no requiere un esfuerzo muy grande para resolver este tipo de problemas. Hay que tener en cuenta también que depende digamos, el conocimiento del estudiante. Lo que para un estudiante es un ejercicio, para otro puede ser un problema, porque depende del conocimiento que ellos tengan. Y viene lo que es una situación de aplicación ya en los centros, que es un problema netamente. ¿Qué es lo que se quiere básicamente para esta semana? La propuesta es utilizar el banco de heurísticas. Ustedes tal vez ya lo han trabajado el año pasado. Este banco de heurísticas, digamos que es una herramienta que se le da para solucionar los problemas. Ellos pueden utilizar diferentes estrategias, pero entre ellas está ensayo y error, buscar patrones, trabajar hacia atrás, dependiendo del problema que se les presente. ¿Cuál es el que se quiere trabajar esta semana? Como estamos hablando de problemas, ¿cierto? Estamos hablando de la etapa de comprensión. Entonces lo que queremos es que el estudiante comprenda el problema, que sabemos que es uno de los problemas, digamos, de las dificultades que más se presentan. Del banco heurística vamos a escoger lo que es subrayar la información y el enunciado con distintos colores. ¿Para qué nos sirve esto? Para que el estudiante comprenda el problema. Va a ser la única heurística que vamos a trabajar. ¿Cómo se trabaja? Yo creo que ustedes ya lo han implementado, ya lo han hecho, simplemente lo que se quiere es que lo recordemos y que no lo olvidemos o no permitamos que los estudiantes lo olviden. Así les va a ser más fácil a ellos resolver los problemas. ¿En qué consiste esta heurística? Simplemente es que el estudiante subraye los datos que se presentan, que utilice diferentes colores, que haya una relación de colores, eso es importante. Si tenemos aquí bicicletas, este 3 también va del mismo color porque representa las bicicletas, y la pregunta también va del mismo color porque representa las bicicletas. Entonces que haya una relación entre esos colores.